Buenos días para todos. Les habla Iben Natalia Torres, profesional especializado en la Dirección de Ingeniería Especializada, y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo para su aplicación en la empresa, elaboradas y modificadas recientemente por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con la participación de profesionales de la Dirección de Salud, División de Salud Ocupacional y diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que actualmente las normas técnicas NS 179, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para labores relacionadas con trabajos en caliente, NS 177, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para labores relacionadas con energías peligrosas, y Buenos una días. nueva norma técnica NP 124, elementos de protección personal colectiva e integral, protección respiratoria, se encuentran en proceso de publicación en el módulo del SISTEC para su consulta a través de la intranet o extranet de la organización. En caso de no saber cómo se consultan nuestras normas técnicas, se pueden contactar con nosotros y con mucho gusto les enviaremos el instructivo para poder acceder a todas nuestras normas y especificaciones técnicas vigentes. El día de hoy nos acompaña la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional de la Universidad del Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada y auditora en HSQ y recursos humanos de la Universidad José Camilo Cela. Con 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, se ha desempeñado como coordinadora técnica regional para la ARL Positiva. Es profesional de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, ERU, profesional especializado en la división de salud ocupacional de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y asesora para contratistas que prestan servicios a EPM, Arcos, entre otros. Actualmente se viene desempeñando en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto en la tarea de elaborar, actualizar y modificar las normas técnicas del componente de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con estándares que tenemos definidos en nuestra norma técnica fundamental NS001 y nuestro procedimiento desarrollo del conocimiento en torno a la política, gestión del conocimiento e innovación. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual en estos momentos está siendo grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la empresa, por los funcionarios que por alguna razón no pueden asistir a este evento o por aquellos usuarios interesados en el tema. Adicionalmente, en el chat de la presente socialización se va a encontrar disponible el formato de apropiación del conocimiento, el cual es muy importante para el área de normalización técnica, ya que por medio de él podemos conocer la experiencia en este evento de socialización y aquellos profesionales, personas, técnicos que quieran acompañarnos solicitando la grabación de este evento, puede solicitarla por este medio y en caso de no contar con correo institucional, puede incluir su correo en el campo de observaciones para poder tener acceso a esta información de manera ágil y pronta. Les agradezco apagar sus micrófonos y sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual los dejo con la profesional Marisol Ortega. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, por favor me confirman si tienen visual de mi pantalla. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, como bien lo decía Ivette, el día de hoy vamos a socializar tres normas. La primera norma es la NS 179, que cumple los requisitos de SST para trabajos en caliente, la NS 177, que es la norma de SST para el manejo de energías peligrosas, y una norma de producto correspondiente a protección respiratoria. Digamos que estas normas de producto son nuevas en la empresa para SST, específicamente para todo lo que tiene que ver con requisitos de calidad. Entonces vamos a iniciar con la norma de trabajos en caliente. ¿Por qué se actualiza? Entonces básicamente se actualiza por la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la resolución 0312 de 2019, que es la norma de estándares mínimos de SST,
y mediante esta es la que se hace el reporte al Ministerio de Trabajo. Esto es muy importante que los contratistas lo tengan en cuenta porque su evaluación, de acuerdo a la 0312, deben tener el porcentaje e ir haciendo los planes de mejora continua que se exigen de parte del ministerio dependiendo de la calificación. Ese estándar no me dice lo bien que estoy. Ese estándar lo que me dice es que estoy cumpliendo con lo mínimo. Con lo mínimo. No quiere decir que estoy súper guau en SST. Entonces, es que debo seguir mejorando porque solamente estoy cumpliendo esto. Y si no cumplo esto, pues tengo que hacer los planes de mejora. Y también como cumplimiento a las medidas de intervención, específicamente lo que denominamos controles de ingeniería y controles administrativos. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Como bien lo mencionaba, aplica para las actividades rutinarias y no rutinarias asociadas con trabajos en caliente y la exposición a peligros inmersos en dichas tareas de los trabajadores. ¿Qué son trabajos en caliente? Son todas aquellas labores que en su proceso generan chispa. Entonces ahí tenemos soldadura, pulidora y oxicorte. Básicamente son esos tres. La norma que tenía vigencia, la versión 001, esta es la tabla de contenido con relación a lo que se actualizó. Actualizamos los numerales 4.8, que son permisos de trabajo, 4.9 planes de emergencia, 4.9.1 protección contra incendios, 4.9.2 emergencias con cilindros y 4.9.3 procedimientos operativos normalizados. Acá en emergencias con cilindros también entra lo que son el manejo del cloro, que no son cilindros, sino que son, se me fue el nombre ahorita, sino que son, Gregorito, que lo veo por ahí, ¿me ayudas? ¿Me ayudas con contenedores, Mari? Buenos días, contenedores. Gracias, Gregorio. Ahí también incluimos los contenedores. Muchas gracias. El permiso de trabajo, ustedes saben que aplica para las actividades que son de alto riesgo, que en la empresa privada se conoce como alto riesgo y en la empresa de acueducto se conoce como tareas críticas. Entonces, las tareas críticas específicamente son alturas, y en alturas tenemos excavación e izaje. Está todo el manejo de energías peligrosas, ahí incluye la energía eléctrica, que en la empresa de acueducto hay una norma específica para energías eléctricas, que es la NS 109, incluye también el manejo de productos químicos e incluye el tema de, para permisos de trabajo, lo que tiene que ver con otros tipos de energías. La norma se sacó a discusión durante el mes de septiembre, se recibieron observaciones de algunas áreas, específicamente la División Salud Ocupacional y de otras áreas externas. Los invito a ver el siguiente video, por favor me confirman si no tienen audio.
Perdón, me disculpan un momentico, qué pena, ya. Entonces, en esta norma, como lo veíamos en el video, la norma tiene todos los elementos de protección y de seguridad y salud en el trabajo aplicándoles de acuerdo a la normatividad, pero adicional incluye los requisitos de la OSA e incluye requisitos de normatividad internacional, específicamente convenios con la OIT. Es importante que esto lo tengamos en cuenta en el momento de hacer todo el tema de soldadura y de oxicorte. Ejemplo, ahí tiene la norma menciona el uso del atrapamiento de llamas, el uso de cilindros que tiene que también cruzarse con la NS 117, que es la norma de requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de cilindros. Entonces es importante cuando leamos la norma, me permiten un momentico, vamos a mirar el documento. Es importante que siempre tengamos en cuenta, cuando leemos esta norma, las referencias que primero tienen en su construcción o en su elaboración, porque ustedes pueden ingresar ahí y tomar, digamos, apartes o ver el documento original. Adicional, mirar la parte de terminología que la encuentran en la NT 006, porque acá solamente mencionamos 21 términos, 30 términos. Realmente los términos aplicables están en la NT 006. Y encuentran toda la parte de tipos de soldadura y acá en azulito siempre están los links y los enlaces de las normas que ustedes tienen que entrar a revisar en el momento de aplicar. Entonces, en esta, por ejemplo, nos exige que debemos cumplir con la NS 134 para cumplir con ese ítem que me pide la norma. Y así está con otros tipos de norma que me exige. Entonces, ejemplo acá, me dice que para cumplir con el tema de valores límites por biológicos, entonces tengo que mirar la NS 180 y la NS 176. Entonces, las NS de SST de la empresa de acueducto no pueden ser unitarias. ¿Sí? Si yo voy a aplicar y voy a intervenir un riesgo o un peligro, debo tener todo el componente. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con la NS 177. Entonces, este es el de energías peligrosas. ¿Por qué se actualizó esta norma? Entonces, básicamente se actualiza casi por las mismas razones anteriormente mencionadas, que es la implementación del sistema de SST, cumplimiento con la resolución 0312 del 2019, pero adicional tenemos que hacer el cumplimiento de la resolución 5018 de 2019, que es la que establece lineamientos de SST para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Los requisitos más complejos y completos están en la NS 109, pero como la energía eléctrica hace parte de las energías peligrosas, obviamente me va a aplicar, porque generalmente cuando yo hago un trabajo con energías peligrosas, voy a encontrar diferentes tipos de energías, pero siempre va a estar presente la energía eléctrica. Incluir los requisitos de la NTC 2050, que es el Código Eléctrico Colombiano. Entonces, también me aplica para la norma de energías de SST para energías peligrosas. ¿Cuál es el alcance de la norma? Entonces, aplica para actividades rutinarias, no rutinarias asociadas con labores de energías peligrosas y la exposición a peligros inmersos en los procesos de la EAB. Eso quiere decir que le aplica a trabajadores directos y a todos los contratistas y subcontratistas de la empresa. ¿Qué fue lo que se le agregó de acuerdo a la tabla de contenido que teníamos en la NS 177? Se le agregó lo que es los permisos de trabajo, el numeral correspondiente, porque también es una tarea crítica o de alto riesgo, y cuáles son los estándares para trabajos rutinarios y para trabajos no rutinarios. Y el capítulo de emergencias, incluyendo los procedimientos operativos normalizados PONS. Se llevó la etapa de discusión durante el mes de septiembre en la empresa y los invito a mirar
el siguiente video. Bueno, como lo podíamos ver, las energías peligrosas generalmente hay presencia de una o más en los procesos que tiene la empresa de acueducto. Muchos de ellos son de origen neumático o hidráulico. ¿Cuál es la importancia de identificar las energías peligrosas? La importancia es que si yo sé cuál es el tipo de energía que me alimenta la máquina o me alimenta o están presentes en el proceso, yo las puedo intervenir. De manera que correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Como lo decía ahí, que es la principal, digamos, fuente de prevención, que es el aislamiento de la máquina y el aislamiento de la alimentación de energía, independiente de su origen. Pero si yo no sé cuáles son los tipos de energía, pues obviamente no voy a hacer ni voy a aplicar el sistema de tarjeteo, bloqueo, loto como se conoce en el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. O a veces ni siquiera aplico el sistema de bloqueo y etiquetado, porque ni siquiera tengo el inventario de cuáles son las energías peligrosas que tienen las maquinarias o los equipos que utilizo en mi proceso. Esa es la primera parte que nos exige la NS 177, hacer un inventario de cuáles son las energías peligrosas que tengo presente en mis diferentes procesos o en mis diferentes sedes o en mis diferentes labores. Eso es esencial para marcar la prevención.
Lo otro que es indispensable tener en cuenta cuando hacemos el tipo de bloqueo de etiquetado es cumplir con las reglas de oro, que es el método por excelencia para hacer prevención y control generalmente cuando vamos a hacer mantenimientos. Lo otro es que nunca se debe hacer un mantenimiento la persona que no está capacitada para hacerlo. Así esa persona sea el responsable del equipo o de la máquina o del proceso. Siempre tiene que avisarse y tiene que aislarse no solamente la máquina, sino si es posible aislar el, toda el área, ¿sí? Donde se ve la intervención de este tipo de energía. También debe tenerse en cuenta las paradas de emergencia. Las barras, que eso está, o las barreras, si es maquinaria, que eso está en la norma técnica NS 121 de la empresa de acueducto. ¿Cuáles son esos tipos de bloqueo que deben hacerse? Entonces ahora los invito a mirar este video donde se mezcla un accidente de trabajo, se mezcla y vemos diferentes tareas críticas en un accidente para que ustedes evidencien la importancia de cómo se debe trabajar y que el control no solamente debe hacerse en un área específica. Generalmente cuando tenemos tareas de alto riesgo o tareas críticas, vamos siempre por el lado de las alturas porque gracias al reglamento técnico de trabajos en altura, que ha sido muy exigente, entonces se protege mucho esa parte, pero descuidamos las otras tareas críticas o de alto riesgo. Entonces vamos a observar un video donde se mezclan estas dos tareas de alto riesgo para que ustedes vean la importancia que se tiene en el momento de hacer los controles.
Como ustedes pueden ver en el video, la importancia de los planes de emergencias y los procedimientos operativos normalizados ya en el momento de una actuación o de que el evento se materialice. Lo ideal es que ese evento no se hubiera presentado nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habían condiciones que estaban latentes para que el evento se materializara. Entonces ahí él les dice, se firmó el permiso de trabajo, pero nunca se verificaron las condiciones, sino simplemente se generó el permiso de trabajo. Se habilitó sin haber hecho la inspección indicada. ¿Cuál era el procedimiento? Era parar la planta, aislar esa área, hacer el tema de purificación de redes, de tuberías, para poder haber hecho ¿qué? Una reparación y un mantenimiento que ya era correctivo, no era preventivo, era correctivo. Pero eso implicaba hacer un pare y eso era pérdidas. Pero el evento, las pérdidas fueron ¿qué? Superiores. Entonces, es el momento de ¿qué? De que cuando uno evalúa la importancia de la prevención, usted invierte, usted no gasta. La NSST usted no gasta, usted invierte ¿para qué? Para evitar daños y lesiones y costos adicionales a un posible evento. Entonces, en ese video veíamos la importancia de cumplir con los requisitos de la NS 177, la NS 179 para nosotros como empresa de acueducto. Y esto tiene que ver con el permiso de trabajo, que es el checklist o hacer la verificación en sitio. ¿De qué? De las condiciones donde se va a ejecutar la tarea. De ahí la importancia. Y esto no es ajeno, porque es una empresa, Ecopetrol, que todos la tenemos con estándares muy altos de seguridad y donde el estándar no se cumplió. Y mira todo lo que pasó, la cantidad de pérdidas y las vidas que son irreparables. Entonces, de ahí la importancia y que siempre tengamos presente que la SST es prevención, es inversión, no es gasto, no es un costo. Como les mencionaba, entonces se fortalecieron en esas dos normas todos los aspectos que tienen que ver con permisos de trabajo, planes de emergencias y los procedimientos operativos normalizados. El checklist de un permiso de trabajo de la NS 177 es muy distinto a la NS 179. ¿Por qué? Porque lo que se verifica y las condiciones que se establecen son diferentes y los estándares son diferentes. Lo que sí tenemos en común es que debemos tener una brigada de emergencia que debe estar entrenada y capacitada de acuerdo a nuestro proceso, a nuestro proyecto, a nuestra labor, a nuestra intervención. No podemos tener documentos de planes de emergencia que son muy bonitos en el papel, pero no son aplicables a los proyectos. Entonces,
eso tiene que ir ligado ¿a qué? A los procedimientos operativos normalizados. Del plan de emergencia salen los PONS. Y eso es importante que lo tengamos. Ahora, hay unos PONS que son de carácter general, que todos los conocemos y están determinados por el sistema comando incidente, pero hay otros procedimientos que de acuerdo a nuestra labor tenemos que ejecutarlo, teniendo en cuenta lo que les mencioné, que está incluido en la NS 134, que son la norma de SST para la elaboración de planes de emergencia y tienen que estar direccionados de acuerdo con lo establecido en el sistema comando incidente. Y también tienen que tener en cuenta acá que si mi proyecto tiene una afectación ambiental y tiene una afectación a la comunidad, yo debo desarrollar el plan de gestión de riesgos y desastres, que no es lo mismo que tener un plan de emergencias. Y esto es algo que debemos tener clarísimo porque la gente valida un documento con otro. No. El plan de gestión del riesgo es distinto y tiene que establecerse y hacerse de acuerdo con lo establecido en el decreto 2157 del año 2019 y los estándares que pide la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, no es solamente cumplir con lo que dice el acueducto, no, sino que hay una normatividad adicional que ustedes en el momento de ejecutar sus labores y establecer su programación, de establecer su plan de calidad, de hacer su sistema de SST y una vez establezcan cuál es su matriz y cuáles son sus peligros y cuáles son las medidas de intervención, entonces deben ejecutar esos planes de emergencia de manera real. No que uno a veces verifica los planes de emergencia, entonces en el plan de emergencia dice rama de atención, entonces se va a hacer de acuerdo con la resolución 2400, pero no dice nada. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuántas brigadistas tienen formados? ¿Quiénes de esos, si tengo ejemplo, soldadura, entonces voy a tener tantos extintores de tanta capacidad? Los cilindros, entonces que los cilindros van a cumplir con la reglamentación, que van a estar asegurados, que se le va a hacer inspección, que las mangueras cumplen con los estándares, que no, que los sopletes no van a ser golpeados, que voy a tener atrapallamas no solamente en la parte del soplete, sino también en la parte del cilindro. Entonces, todo ese tipo de checklist y de estándar tiene que estar en el permiso de trabajo, que a su vez debe ser validado en sitio. La norma la aprobó el Comité Industrial, ¿por qué? Pues porque es un cumplimiento legal, es establecer los cumplimientos y los estándares de acuerdo a la 0312 de 2019. Ahora vamos a entrar en la norma de producto NS 124, que es la norma que establece los requisitos de calidad para los elementos de protección personal colectiva e integral, para este caso protección respiratoria. Ya tenemos la NP 123 parte 1 y N 123 parte 2, que hace referencia a todo lo que tiene que ser protección del segmento corporal cabeza. Entonces ahí en esas dos normas ustedes van a encontrar todo lo que es protección visual, protección auditiva, protección en cráneo. Y acá, entonces, se saca una norma aparte porque protección respiratoria es una norma bastante amplia y bastante compleja en el momento de certificación de elementos y equipos que se necesitan para protección respiratoria. Entonces, ¿cuál es la tabla de contenido? Es, como les decía, es una norma bastante amplia. Entonces, tenemos acá los requisitos. Está dividida de acuerdo a qué? A los diferentes tipos de riesgo, pero también al nivel de cobertura de la cara. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las full face, o tenemos la mascarilla, o tenemos simplemente un respirador o un tapabocas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a encontrar los diferentes tipos, cuáles son los requisitos para qué, para poder adquirir ese elemento. Entonces, cuáles son los materiales que están avalados, cuáles son los requisitos para construcción y funcionamiento de ese elemento de protección personal, cuáles son los requisitos de componentes y también los requisitos de ensayo, de muestreo y de pruebas.
y cuáles son los tipos de prueba que se le tiene que aplicar a estos elementos para ser adquiridos. Esto no solamente aplica, pues igualmente les comunico, no para solamente la empresa de acueducto, sino para los contratistas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la protección respiratoria y ahorita más con el tema del COVID. Hay algo que en seguridad se llama falsa sensación de seguridad. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo le doy a mi trabajador un respirador con cartuchos, por ejemplo en soldadura, pero ese cartucho tiene una vida útil. No cambio los cartuchos y el trabajador tiene la idea de que él se está protegiendo con solo colocárselo. Pero adicional, nunca se le enseñó al trabajador que el cartucho una vez retirado tiene que meterse en la bolsita y guardarse porque el respirador sigue recogiendo material particulado del medio ambiente donde esté expuesto. Entonces, la calidad de vida, perdón, la vida útil de ese equipo va a ser que disminuida y la calidad de vida del trabajador también, porque él lo que está haciendo es que pues enfermarse más porque tiene la exposición directa y el filtro ya no sirve. Entonces hay que revisar cada cuánto se deben cambiar esos filtros. La vida útil depende también de la exposición que tenga el trabajador. No es lo mismo el soldador que está haciendo la práctica directa a los auxiliares que están trayendo materiales o cargando. Tienen que estar protegidos, pero es diferente el nivel de exposición. Entonces acá establecemos cuáles son los requisitos mínimos de empaque, de etiquetado, de marcado o de rotulado y cuáles son los pictogramas que aplican en elemento de protección personal. Entonces, no es lo mismo tenerle, eso pasa mucho, uno le va a hacer inspecciones y resulta que el filtro que tiene el trabajador es para pinturas y solventes y él necesitaba era uno de material particulado o uno de gases y vapores que use una protección diferente, un filtro diferente. Entonces acá les enseñamos en esta norma cuáles son los tipos de pictogramas que aplican de acuerdo a qué, al peligro y a la exposición que tienen los trabajadores. De igual manera, la norma se fue a discusión durante el mes de septiembre. Se recibieron comentarios y observaciones de la empresa Delta Plus International y de Asprexec. Como les mencionaba, lo más importante que se menciona en la norma es el tema del certificado CE, expedido por un organismo de control. ¿Qué implicación tiene que todos los EPPs tengan este certificado CE? Es lo que realmente a mí me dice que ese producto final tiene y cumple con los muestreos y las pruebas de ensayo para que ese elemento tenga la vida útil y de verdad cumpla su función de crear barrera y proteger la seguridad y la salud del trabajador. Si mi producto no tiene CE y tiene ISO 9000, no aplica, porque el ISO 9000 me dice que el proceso es bueno, pero no me certifica que ese producto sea de calidad frente a qué, frente a los requisitos internacionales y a las normas establecidas para control de ensayos, muestras y validación del elemento. De ahí la importancia de esto, del CE. Producto que no tenga CE no debe ser adquirido porque la protección que dice tener o la atenuación al peligro no está certificado. Hay un capítulo especial que es el 410, que son los filtros, que es donde me establece cómo puedo yo mezclar los filtros y qué normas debe cumplir esos filtros para que realmente sean idóneos en la protección de las personas. Ejemplo, usted puede, en su empresa, uno puede retirar los filtros si no tengo establecido niveles de vida útil y me enviarlos a un laboratorio y el laboratorio me dice la cantidad de material particulado y si el filtro en ese momento todavía es funcional para protección o si ya se ha perdido la protección. Entonces ahí uno empieza a jugar con una estadística de protección, ¿sí? Y a establecer intervalos para poder que realmente ofrecerle a los trabajadores la protección que necesitan.
Hay un tema muy importante en las normas de producto. Las normas de producto de EPP deben estar unidas a una lectura o mejor acompañadas de una lectura de la NS 182 y de los 5 anexos que tiene esta norma. Yo no puedo hacer lectura de esta norma única y exclusivamente sin revisar la otra. Entonces, la 182 es como la columna vertebral de protección. Y las normas de producto lo que hacen es alimentarme y fortalecerme los requisitos que encuentro en la 182. De ahí la importancia de que no leamos las normas, insisto, unitarias, sino tiene que ser con una visión de helicóptero. Por otra parte, es importante tener en cuenta que sobre todo en protección respiratoria, que hay que tener en cuenta la NS 123 parte 1 y NS 123 parte 2. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos de protección personal que no se pueden combinar con los otros elementos de protección, específicamente auditiva, visual o cabeza. Entonces, es necesario en el momento que yo vaya a comprar y adquirir el elemento, tener en cuenta cuáles son esos otros requisitos. ¿Para qué? Para que realmente proteja al trabajador y estos productos no, ejemplo, si pongo un respirador y resulta que el respirador tiene ciertas condiciones y no puedo tenerle casco al trabajador, entonces le estoy quitando su protección para darle otra. Entonces debe ser coherente la combinación de los productos que yo compre para proteger al trabajador. Por otra parte, es también importante y necesario tener en cuenta que estas normas de producto deben estar, como les decía, certificadas, pero más que certificadas, deben estar unidos, sobre todo en la parte respiratoria, a los niveles o biológicos o ambientales que yo tenga de acuerdo a las mediciones que yo haga. Yo no puedo establecer y poner, es que eso se utiliza muchísimo, entonces compro cualquier tipo de respirador y ahí le puse para que no se enferme, pero realmente yo no sé cuáles son los contaminantes que yo tengo en mi área o en mi proceso. Entonces ahí es necesario hacer los estudios de higiene, las mediciones de higiene y dónde están los requisitos, están en la NS 180. Y en la parte respiratoria también debo tener en cuenta los requisitos establecidos en la NS 176. Es indispensable conocer no solamente el requisito del producto, sino combinarlo con el requisito de la norma de servicio para realmente darle alcance y proteger a los trabajadores. Ya no teniendo más, escucho para contarles hoy, escucho ahora sí sus preguntas. Primero se me olvidaba, disculpe. Los invito a que ingresemos al chat y diligenciemos la apropiación del conocimiento, que es súper sencilla. Demoramos, ¿qué? 5 minuticos. Vamos contestando preguntas. Si quieren, me las dejan en el chat y yo con el mayor gusto las contesto. Muchas gracias, Marisol. Sí, por favor, les recomendamos su colaboración para poder diligenciar la apropiación del conocimiento. Como les comentábamos, allí pueden solicitar la grabación de este evento y como lo mencionaba la profesional Marisol, es muy sencillo, son unas preguntas relacionadas con las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo que son súper importantes para nosotros, con el fin de conocer su experiencia en esta socialización, si hay alguna inquietud, si se requiere algún ajuste o alguna complementación, es muy valioso para nosotros dicha información. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, con el mayor gusto. La socialización es muy sencilla y no entro de pronto a analizar aspectos muy profundos, porque como les decía, la norma exige
una lectura bastante dedicada, es una norma bastante compleja y realmente para analizar, por ejemplo, la de respiración, necesitaríamos unas 2, 3 horas pues para hacerle un análisis bastante profundo, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta general, con el mayor gusto me la dejan ahí en el chat o si la quieren decir o expresar en esta socialización. Sí, por favor. Adicionalmente, aquellos profesionales que nos están acompañando con el diligenciamiento de la apropiación del conocimiento, agradezco en observaciones, nos indiquen su correo electrónico para poder enviarles la socialización de estas normas técnicas. Muchas gracias. Revisando el chat, no se observan preguntas. ¿A alguien le gustaría levantar la mano, dar alguna opinión frente a lo que se ha expuesto en la jornada de la mañana? Ok, veo mensajes de agradecimiento por la socialización. Gracias por el evento. Bueno, muchas gracias a todos. Sin más que decir, agradezco para finalizar este evento de socialización. Abramos nuestros micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la profesora Ortega por el acompañamiento en este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y si alguna persona más adelante quiere de alguna manera em, profundizar en algún tema o en alguna norma o tiene dudas frente a la aplicación de la norma en los proyectos, con el mayor gusto quedo atenta. Muchas gracias, muy amables. Buen día.